esta serie Ni una más aborda temas como las agresiones sexuales, el machismo, la sororidad, el consentimiento. Son temas todos ellos muy delicados e imagino que al afrontar una serie que se zambulle tanto de lleno en estos asuntos, la responsabilidad es algo mayor. ¿Sentiste esta responsabilidad al enfrentarte al guión? Pues sí, o sea, creo que sería mentir si digo que un poco no la he sentido, sobre todo cuando te dan un guión que ya tiene este título, que es como un poco el lema feminista. Sobre todo había una responsabilidad de hacerlo bien y de hacerlo bien como encaminado y que esté alineado con mis valores y con el mensaje que yo doy como mujer en mis redes sociales y en mi vida. Entonces fui con un poco de miedo porque hay muchos hombres a cargo de esta serie y yo quería pues eso, que estuviese cuidado y me encontré con un grupo de hombres que nos dieron mucho espacio, nos dieron mucho sitio, nos dieron mucha voz, nos hicieron muchísimo caso. ¿Te sentiste escuchada Súper escuchada, súper comprendida, incluso hay cosas que no entendían y hay cosas que igual no pensábamos lo mismo, pero sí que llegamos a un discurso y llegamos a una conversación en la que de repente se daban cuenta que igual sí que teníamos razón. Incluso se daban cuenta igual en el montaje, de decir, venga, vamos a hacer la versión que igual decimos nosotros y la versión que igual pide Nicole. Y luego montaje decirme, funcionaba lo tuyo, no funciona si lo hacemos como nosotros. Y eso ha sido pues sobre todo un peso de encima de decir, ya como pase lo que pase, funcione o no, etcétera, para mí ha sido un aprendizaje increíble de que hay, pues eso, hay gente que sí que está para estar ahí abierta de mente. Y el rodaje, ¿cómo fue? Porque el personaje de Ana es un personaje muy intenso, imagino que muy exigente. ¿Fue más duro físicamente que otros rodajes a los que te has enfrentado? Pero completamente a otro nivel. Ya no solo... O sea, me rapé media cabeza por este personaje. Tuve una crisis de identidad súper heavy en ese momento. Sí, porque era como, al final pasé más tiempo siendo Alma durante 4 meses que siendo Nicole. Y físicamente no era yo. Entonces, al terminar era como, ¿dónde está Nicole? ¿Dónde se ha ido en estos 4 meses? Y a nivel físico me pasó, creo que el último mes y medio me lo pasé yendo a rodar todos los días a llorar. O sea, literalmente mi trabajo era set, a ponerme en situación y llorar. Y claro, siempre lo digo que cuando ruedas escenas, tu mente sabe que es ficción, pero tu cuerpo lo vive como si fuese algo que te está pasando a ti. Y eso a veces lleva un proceso de que tu cuerpo vuelva a la normalidad y entienda que no, que eso ha sido como momentáneo y hay muchas escenas que pues que fueron complicadas, pero bueno, importantes. Aunque, ya lo dice el título de la serie, como te has dicho, el Me Too, el se acabó, sea trending topic y está encopando los telediarios, Sí. la serie pone de manifiesto y además lo hace a través de varios casos, no vamos a entrar en spoilers, pero lo difícil que es aún para las víctimas de agresiones sexuales contar lo que les ha pasado. De hecho, según los últimos datos del Ministerio de Igualdad, creo que solo un 8% de las víctimas de agresiones sexuales denuncian. ¿Por qué crees que esto sigue pasando? Porque pones muchas cosas en la línea cuando decides denunciar. Es una decisión muy valiente, muy aterradora y que no siempre sabes lo que va a pasar. O sea, creo que cuando decides denunciar, ya hemos visto con tantos casos que no solo es denunciar, es ponerte repetidamente en la misma situación y tener que vivirla una y otra vez, no solo en intimidad y no solo para ti, sino delante de mucha gente que te va a juzgar y que va a opinar, que igual no te cree, sentirte sola, sentirte... Son tantas cosas y tantos ejemplos además que luego salen en la tele y en las noticias y
y ves que aún así, aún habiendo teniendo cosas tan claras y habiendo siendo un caso tan drástico como por ejemplo el que hemos visto con La Manada o otros casos, aún así no hay un final feliz. Hay un final gris en el que yo no me quiero ni imaginar cómo está la víctima en ese sentido. Yo lo he vivido con Alma y lo he vivido en esta serie y yo lo pienso mucho en el final de la serie. Digo, mi madre cuando terminó de verla dijo, ojalá fuera tan fácil. O sea, terminó de verla y dijo eso. Y yo, claro, para mí era, joder, lo que ha pasado en 8 capítulos de cosas, no quiero hacer spoilers, pero aún así, ojalá fuera tan fácil porque es que tiene que pasar todo eso y mucho más para que se nos oiga. Hay una frase que dice Alma no me acuerdo en qué capítulo, pero en uno de los capítulos dice, tiene que haber sangre para que se nos haga caso. Y es que es verdad. Si no hay sangre, si no hay por lo menos 7 mujeres acusando a un mismo hombre, si no hay medios que apoyen detrás, muchas veces no se nos oye. Entonces no me quiero imaginar si así no se escucha, yo en mi casa, sola, lo difícil que sería denunciar sin ningún tipo de recurso. Entonces, ojalá empezase a haber como un poco más de protección y igual no protección, sino accesibilidad y medios para las víctimas que igual sí quieren denunciar, pero igual no saben ni cómo, ni por dónde empezar. Entonces, pues eso. Nos estamos quedando sin tiempo. Perdóname, que me enrollo. No te preocupes, sí, me está pareciendo súper interesante todo lo que me estás contando, de verdad. Pero más allá de los abusos, también quería, bueno, y relacionado también con eso, la serie explora eso que se llama, precisamente en la serie, la pornografía emocional, ¿no? Cómo ha cambiado el concepto de privacidad para las generaciones más jóvenes. ¿Cómo es tu relación con las redes sociales y esa sobreexposición? ¿Te proteges de alguna forma? ¿Lo llevas con naturalidad? Voy por épocas, yo creo. Creo que hay una pornografía emocional muy heavy y ya no solo en mi generación, sino en la generación más joven que va a crecerse y se va a criar en un ambiente en el que la normalidad va a ser que todo el mundo sepa dónde estás a todas horas. Que me da un poco de ansiedad solo de pensarlo. Entonces, yo lo llevo pues como puedo. Hay días en los que entro en bucle sobre todo como para la gente que me rodea, que su privacidad también esté expuesta, es algo que me da mucha rabia. Pero intento llevarlo con naturalidad y creo que cuanto más peso le doy yo, más peso le dan los demás. Entonces, si yo lo llevo lo más natural posible y sin darle mucha importancia, la gente tampoco se va a meter mucho. Creo que también es algo que se puede retroalimentar y si tú le das morbo, pues los demás también le dan más. Así que me intento quedar un poco neutra, pero es difícil. Y ya para terminar, la última, no me da tiempo a formularla, ¿con qué reflexión o qué conversación te gustaría que generara Ni Una Más? ¿Qué te gustaría que quedara en el público después de ver esta serie? Yo creo que sobre todo el mensaje de que sí, estás viendo una serie, pero no es ficción. A mí me pasó durante la serie, mientras lo rodaba, que claro, cuando entras en autopiloto empiezas a rodar y dices, vale, este es mi trabajo, y hubo un día, lo he contado antes, que hay una escena en la que veo un vídeo de una chica real, joder, ¿cómo se llama? No Coleman Miller, bueno, Coleman Miller es el usuario, sino Miller no, la otra, como están juntados. Y me puse a ver el vídeo y de repente, mientras rodaba en secuencia, me di cuenta de, no, es que no estoy haciendo una serie, estoy contando una historia real de millones y millones de mujeres y esto no es solo ficción. Entonces, por un lado, eso de que lo que están viendo pasa todos los días, en todas partes, sea de mayor o menor medida, y que si te enfada y te angustia lo que estás viendo, espero que te enfade y te angustie cuando pase también algo en la vida real por igual medida. Y por segundo, que no es una serie que intente enseñar lo que tienes que hacer. No creo que haya una forma de denunciar, no creo que haya una forma ideal de
de hacer nada, sino que simplemente en el camino que estés y elijas te sientas un poco acompañada y te sientas identificada con los personajes, y que ojalá pues todas tuviésemos la valentía que tiene Alma y todas tuviésemos ese poder y esa fuerza de alzar la voz y de decirlo, porque creo que cuantas más lo hagamos, más se derriba esa pared y más difícil es que no se nos oiga. Entonces ojalá eso pasara, pero que si no pasa, esta serie está para acompañarte en ese proceso, y si pasa también. Entonces ese es el mensaje.